Entonces, para todo lo de farmacocinética les traje una tabla de cada una de las combinaciones para que las tengamos en cuenta. Busqué en todas las tablas de inductores del CYP 450, tanto de inductores, de inhibidores y sustratos, ninguno está como, entonces digamos que el metabolismo hepático de interacciones y todo eso no se da por ese lado. Ya vamos a hablar un poquito de eso ahorita. La ampicilina sulbactam, la presentación es IV y vía oral. La biodisponibilidad IV es casi del 100% y vía oral es muy baja, del 20%, pero para solucionar ese problema, la industria creó el profármaco pivsulbactam. Y el pivsulbactam es, digamos, una molécula que sostiene al sulbactam y una vez en el intestino se absorbe, la suelta en el torrente sanguíneo. Eso aumenta un poquito la biodisponibilidad oral. El tiempo de vida media habíamos visto pues es 1 hora, la unión a proteínas es del 40%. El metabolismo es parcial y es pues hepático. La excreción es en un 75 a un 85% sin alteraciones en la orina. Y importantísimo para pacientes en la UCI que no es removida en hemodiálisis. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Se hace por secreción tubular y filtración glomerular. En mucho sentido, esos medicamentos que son secretados, digamos, las interacciones en estos medicamentos que, digamos, no tienen que ver con el citocromo P450, muchas de las interacciones tienen que ver con la unión a proteínas y con la eliminación. Entonces, muchos de estos antibióticos compiten con otros medicamentos que son eliminados renalmente y aumentan el tiempo de vida media pues, del que no esté siendo pues el que gane la competencia, por ejemplo. Entonces, espérenme un segundo. Ya. Acá les puse un cuadrito, acá LM es leche materna, si pasa leche materna y barrera hematoplacentaria. Si la cruza y si se excreta leche materna, eso es importante tenerlo en cuenta. La penetrancia, pero también que lo tengamos en cuenta, penetra mucosa bronquial, en esputo, pleura, senos paranasales en general, amígdalas, y pues lo podemos usar en amigdalitis severas, bilis, piel, peritoneo, ovarios, próstata, líquido sinovial, endometrio, miometrio, hueso, tejidos blandos, líquido cefalorraquídeo, solamente si las meninges están inflamadas. Entonces vemos que tiene una alta penetrancia. Hay mejores. Sí. Y todos ellos dicen penetra, pero no, esos son los indicados. La amoxiclaulanato es oral. Tiene una biodisponibilidad del 80%, los alimentos no afectan su absorción. El tiempo de vida media es de 1 hora, la unión de proteínas es del 40%. Y no logré encontrar sobre el metabolismo, pero la eliminación es del 75 al 85% en orina sin modificaciones y se ajusta en falla renal. Sí pasa la barrera hematoplacentaria y sí se excreta en leche materna. Y más o menos que la penetración es similar a la de la ampicilina, mucosa bronquial, por eso pues podemos usarlo en neumonías pues, por microorganismos multisensibles. El espectro es similar, lo que pasa es que ahí uno utiliza de acuerdo con la adherencia del paciente y la costo-efectividad. Ahí uno podría hacer minimización de costos en el sentido de cuánto nos vale un día de tratamiento de ampicilbactam versus un día de tratamiento de amoxiclavulanato. Nosotros desafortunadamente no tenemos la presentación IV, porque si la tuviésemos, pues haríamos ese sencillo análisis. El claulín es costoso, el original, sobre todo en nuestra población. Para nuestra población es costoso. Listo. Aquí ticarcelina clavulonato, entonces sigamos. Ahí se los puse igual para que lo sí, tenerlo de referencia. Y bueno, la piptazo es intravenosa, tiene por ser intravenosa una biodisponibilidad del 100%, tiene una vida media de máximo 1 hora, pero pues más que todo digamos que varía porque cada antibiótico tiene su propia vida media, entonces en ese sentido puede ir de 0,7 a 1,2 horas.
tiene una unión de proteínas del 30%, no es tan alta. La piperacilina se convierte en un metabolito que pues tiene una actividad baja y pues se llama el desetilmetabolito, y el tazobactam se metaboliza a un metabolito completamente inactivo en el hígado, pero no por citocromo. La eliminación de la piperacilina renal en un 68%, no es tan alta, es más alta, pues digamos que el resto es en bilis, y el tazobactam sí, es de un 80%. Se ajusta en falla renal, se elimina por la hemodiálisis, remueve hasta un 30-40% del apiptazo, importante por ejemplo para uno de los pacientes que tenemos en intermedios. Importante que compite con otros medicamentos en la eliminación, y uno de esos es el metronidazol. Entonces tenemos que tener, porque ese paciente también al que me refiero, tiene metronidazol piptazo. Entonces compite con él y aumenta la vida media del metronidazol. Se hace por filtración glomerular y secreción tubular. El resto pues de todos estos medicamentos es renal, y el resto bilis, todos. Sí cruza la placenta, y la excreción en leche materna es baja, digamos que después se puede considerar, digamos, un poquito más seguro. Lo que les digo, todos son categoría B en embarazo. La penetrancia es mucosa gastrointestinal, la vesícula, el pulmón, tracto genitourinario, o sea, orina, y me refiero a ambos sistemas, líquido intersticial y bilis en un 50 a 100% de las concentraciones en plasma, es decir, si yo le doy 18 gramos, voy a alcanzar 9 gramos hasta 18 gramos en bilis. Digamos que el sistema nervioso central no funciona, solamente si las meninges están inflamadas, y lo que dice el doctor, hay mejores. Y la cefoperazona sulbactam, su presentación es IV intramuscular, para la IV la biodisponibilidad es del 100%. El sulbactam tiene una vida media de 1 hora y la cefoperazona de 1.7 horas. Digamos que cada 8 horas. Ahí, si yo le voy a dar un antibiótico productor de beta-lactamasa a un paciente, lo que más me importa para la dosificación es el tiempo de vida media del inhibidor de beta-lactamasa, porque si estoy asumiendo que el antibiótico, el beta-lactámico, pues la bacteria tiene resistencia contra él, entonces necesito que haya presencia del inhibidor de beta-lactamasa en sangre. La unión a proteínas de la cefoperazona es alta, del 82 al 93%, pero el sulbactam no es tan alto. Todos los inhibidores, digamos, máximo tienen una unión de proteínas del 40%, máximo. No hay gran cantidad de metabolitos digamos que de la sulbactam, como hemos visto, y la cefoperazona no tiene un metabolismo significativo. También la busqué en las tablas del citocromo y no está involucrado, gracias a Dios, porque hay muchos medicamentos que están por el citocromo, sobre todo el 3A4. La eliminación es renal, 84% del sulbactam, 25% la cefoperazona, el resto, como les digo, en bilis. Se ajusta en falla renal, pero solamente por el sulbactam. Cefoperazona por sí misma no se ajusta en falla renal. Se elimina por bilis. La hemodiálisis altera la vida media, entonces toca tener en cuenta eso. La distribución y la excreción. Y digamos que como cefoperazona más en bilis no afecta tanto. Sí cruza la barrera hematoplacentaria, pero las concentraciones en leche materna son bajas. Penetra bilis, vesícula, piel, apéndice. Apéndice, en este sentido hablamos más de los muy pocos casos en los que hay contraindicación para cirugía y se intenta el tratamiento de la apendicitis con antibiótico. En ese sentido es importante. Trompas de falopio, ovarios, útero, tiene buena penetrancia al sistema nervioso central, pero por la cefoperazona, más que por el sulbactam. Se ha dejado de utilizar porque produce diátesis hemorrágica, ¿sí? Alteraciones de la coagulación, produce hemorragias, sangrados importantes en los pacientes. Listo.
sí. Fue difícil encontrarlos, del amoxiclavulonato más que todo es gastrointestinal, pero lo que decía un artículo era que si no lo de cada 8 sino cada 12 disminuye el efecto gastrointestinal, más que todo diarrea y rash y urticaria como todas las, bueno, la ticarcilina, la ampicilina, trombofleitis, importante, dolor en el lugar de infusión, diarrea, náuseas y vómito. No entendí muy bien si es intravenoso porque produce gastrointestinal, pero todos ellos producen efectos gastrointestinales. Traté de buscar la fisiopatología de... No, dañan la flora gastrointestinal. Pero no todos producen colitis pseudomembranosa. Hay unos que más, pero en general hay que tenerla presente. Y rash por los mecanismos de hipersensibilidad que habíamos mirado. La piptazo, les traje este cuadro, también fue difícil de encontrar, tiene muchos efectos adversos, pero el porcentaje de probabilidad de que se presenten es muy bajo. Digamos que lo más importante aquí, pues la diarrea, como hemos visto, el resto son muy bajos. Pues en general, muy bajos, fiebre 2.4% no es significativo el efecto adverso. Desórdenes del sistema inmuno, una anafilaxis en menos del 1%, entonces en ese sentido, digamos, es un antibiótico bastante seguro. Candidiasis en un 1.6%, muy baja también. Hipoglicemia menos del 1%, lo podemos usar, digamos, en pacientes diabéticos sin problema. Y vemos acá que en general los efectos adversos son casi menos del 1%, los desórdenes vasculares son muy bajos. Puede producir en menos del 1% flebitis, tromboflebitis, hipotensión, púrpura, epistaxis y flushing. Es muy bajo, es un antibiótico. Algo que casi no se reporta y que nosotros representamos mucho, nuestra población, hipocalemia. Sí, había visto en uno de los artículos. 6% de pacientes pueden generar hipocalemia, entonces todo paciente que tiene piptazo, potasio de control siempre. ¿Y por qué la hipocalemia? No, los mecanismos son probablemente son de secreción renal, pero me conocen bien, exacto. De la cefeprazona sulbactam, gastrointestinales, rash, cefalea, dolor en el sitio de infusión, anafilaxia y él sí se asocia a colitis pseudomembranosa. Lo que se elimina por vía hepática y acuérdense la diátesis hemorrágica. Ahora, interacciones del amoxiclavulonato con el allopurinol, con los antiácidos, importante, muchos tienen interacción con los anticonceptivos y con el probenecid, también importante con otros. Que no lo utilizamos casi en Colombia. Acá con el allopurinol, pues aumenta la incidencia de rash, pero digamos que es con más ampicilina que es con amoxicilina. Digamos que con los antiácidos no tiene efecto sobre la farmacocinética como tal, pero siempre y cuando no los administre simultáneamente. Tengo que esperar 2 horas. Entonces con comida no afecta, pero con antiácidos sí. Con los anticonceptivos, importante porque pues hay muchas mujeres pues, planificando con anticonceptivos. Disminuye la eficacia de los anticonceptivos, entonces es súper importante. Y el probenecid, pero pues no lo usamos mucho. Ticarcilina, pues. Las interacciones de ampicilina sí son un poquito más digamos, más cuantiosas. El allopurinol, entonces puede producir pues más rash, mucho más la ampicilina que la amoxi, como habíamos visto. Digamos que no se conoce mucho el mecanismo digamos, por el cual produce el aumento de incidencia de rash. Con los aminoglucósidos súper importante, tiene un efecto sinergístico. Entonces, importante, sobre todo si estamos pensando en enterococos. ¿Listo? Entonces nos da cierta ventaja poner piptazo y una ampicilina y una aminoglucosa. El cloranfenicol
entonces pues digamos que es antagónico, muy importante que lo tengamos en cuenta. Los anticonceptivos orales, sobre todo si contienen estrógenos, entonces digamos que es importante esta interacción. El metotrexate, entonces muy importante, recordemos que el metotrexate tiene bastantes efectos adversos y administrar en Pisulva disminuye el clearance renal de metotrexate, súper importante. Y el probenecid. La piptasa, sus interacciones con los aminoglucósidos los inactiva porque los convierte en amidas. El probenecid, bueno, digamos que no. Con los anticoagulantes, acá es importante todas las alteraciones de coagulación en estos antibióticos que me alteran todo lo que es la flora gastrointestinal, porque acordémonos que muchas de las bacterias gastrointestinales nos ayudan con la síntesis de vitamina K. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, sobre todo pacientes que están pues con trastornos de coagulación. Con el becuronio, muy importante para anestesia, el aumento del bloqueo neuromuscular, súper importante, no encontré por qué. Pacientes que tengan miastenia gravis también pueden generar disminución. Y el metotrexate también, disminución de su eliminación, tenemos que tener mucho cuidado. De la cefoperazona sulbactam, ahí decía que era y me pareció, digamos, con los aminoglucósidos es incompatible, con la lidocaína es incompatible, pero súper importante con el lactato de Ringer. Yo no sabía eso. No se debe administrar cefoperazona sulbactam con lactato de Ringer. Toca, no encontré tampoco por qué, pero me pareció pues importante traerlo. Con lo estabilidad, que sí, estabilidad de la molécula. Con lo que sí hay una interacción clara es con el alcohol. Muy importante porque, bueno, digamos que lo vamos a ver, entonces lo tenemos acá el paciente. Pero puede producir cefalea, taquicardia, diaforesis y flushing en pacientes que combinan y ya.